Perdón. El siguiente proyecto que iniciaremos, El placer de la lectura, tiene como propósito que nosotros podamos adentrarnos al mundo de los creadores literarios, que podamos acercarnos a esa ventana o a esa puerta de la imaginación y tratar de adentrarnos en los roles que los autores le dan a sus personajes, el vivir lo que le va sucediendo a los personajes que participan dentro de la historia que el escritor narrativo ha creado. Un mundo de fantasía, por supuesto, un mundo de creatividad, en donde muchas veces el escritor describe el contexto físico o ambiental donde ocurre la historia, describe las características psicológicas y físicas de los personajes. En este proyecto se trata de que tengamos una aproximación a los diferentes géneros literarios de la narrativa y también a un acercamiento al género dramático. Al final de este proyecto, lo que vamos a hacer es una lectura dramatizada. ¿En qué consiste? Que si a ti te tocó ser el personaje principal y el personaje principal es un robot, tendrás que hacer la voz robótica o como tú te imagines que es el personaje después de que hayas leído el texto. O si te toca hacer el papel de un viejito o una viejita, tratar de asumir ese rol de cómo habla el viejito o la viejita, o de un joven engreído o una joven engreída, antipática, cómo sería el tipo de voz que utilizaría. Eh, Eso va a ser el final de nuestro proyecto, una lectura dramatizada, que ustedes sean capaces de asumir los roles y poder manifestarlo. Va a ser en una sesión de clase en la que yo les voy a asignar la lectura y los roles que van a tener y ustedes va, su trabajo va a ser el leer ese cuento. ¿Sale? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Erika, ¿puede leerlo, por favor? Los 4 aprendizajes esperados que aparecen en pantalla. Sí, aprendizajes esperados. Número 1. Identifica los diferentes géneros literarios y los modos particulares de leerlos e interpretarlos. Número 2. Identifica los géneros narrativos y dramáticos en la literatura. Número 3. Identifica los roles de los personajes en el texto escogido. Y número 4. Conoce los diversos recursos prosódicos para una lectura dramatizada, según el personaje que le toque interpretar. Muy bien. Esto va a ser lo que vamos a realizar durante este proyecto. Espero que la hayan copiado en su libreta. Y aquí copio nada más lo que va a ser la tarea 1 del día de hoy. Si no han descargado la consigna, esta es la tarea 1. 3 títulos de cuentos, novelas u obras de teatro de su preferencia. Copien esta actividad, solamente eso, y ahorita les explico en qué va a consistir. Aquí pueden ser títulos de series o películas que sea de su agrado y que conozcan adecuadamente el nombre de los personajes
que interactúan o intervienen en esa obra narrativa. Dentro de la literatura tenemos dos aspectos, que es la narrativa, que se divide en diferentes subgéneros, y la literatura dramática, que también se divide en diferentes subgéneros. En la dramática tenemos lo que serán los guiones de obras de teatro, guiones de cine o cualquier otro guión que pueda ser interpretado en una escena, en una película, en una serie de televisión. Pero, ¿qué son las características que comparten en común? Que tienen personajes principales, secundarios y ambientales. Y es lo que yo requiero que ustedes tengan presente para poder hacer la actividad. No me vayan a escoger, por ejemplo, una serie, una novela o un cuento donde ustedes no conozcan, no conozcan bien la historia, que se les dificulte encontrar quiénes son los personajes principales, secundarios y ambientales. Nada más como ejemplo. Si tomamos, por ejemplo, la novela del Principito, tenemos a los personajes principales, tres básicamente, que van a ser la Rosa, el Principito y el Aviador. Y los personajes secundarios son bastantes, es un número bastante grande, pero podemos enunciar 4 o 5. Allí podemos poner al zorro, la serpiente, las rosas que viven en este planeta, los habitantes de los diferentes planetas como el rey, el farolero. Esos son personajes secundarios. Y personajes ambientales serían aquellos personajes incidentales que no tienen mayor participación más que aparecer dentro de la obra. Por ejemplo, los adultos que menciona el Principito, a quien les presentan, perdón, que menciona el Aviador, al que le presenta sus dibujos cuando él era un niño y no lo logran entender. Esos serían como una especie de personajes ambientales. De la misma historia, nada más que ya basada en un guión, en la última película que hicieron acerca de este escrito, aparece un personaje principal que no aparece en la obra escrita, que va a ser la niña. No me acuerdo el nombre de la niña en este momento, pero allí cambiaría un poquito los roles. Los principales serían la niña, el Principito y el Aviador. Los secundarios serían la mamá de la niña y el, eh, el contador, el que se adueña, o el banquero que se adueña de las estrellas. Y los incidentales son la gente que trabajaba en el hospital, la gente que trabajaba en el banco, eh, la escuela que aparece o los maestros. Esos son todos personajes ambientales. Es nada más un ejemplo. Por eso, ahora que ustedes ya terminaron de copiar esta tarea, 3 títulos de cuentos, novelas u obras de teatro, son 3 nada más. No 3 de cuentos, no 3 de novelas, no 3 de obras de teatro, sino solamente 3. Puede ser un cuento, puede ser una novela, puede ser una obra de teatro. Los 3 pueden ser de cuentos, los 3 pueden ser de novelas, los 3 de obra de teatro. Maestro, no conozco obra de teatro. Romeo y Julieta, por ejemplo, no es una novela, es una obra de teatro. Hamlet, Don Quijote de la Mancha. Hansel y Gretel. Sí, estos son guiones de obras de teatro que después los volvieron en escritos tipo novelas, y dentro de ellas también se encuentran eh, secciones que pueden considerarse cuentos, que se pueden desligar del cuerpo del texto completo y se entiende un cuento dentro de la novela. Y esos ya son elementos más complejos dentro de
los escritos. Al menos les ha quedado claro lo de esta primera tarea. Van a escribir el título de, ya sea de cuento, novela u obra de teatro, pero nada más 3. Porque en la clase del viernes vamos a llenar un cuadro que les voy a proporcionar en sesión de clases para ir descargando la información que requerimos ponerle a este cuadro. Ya muy bien. Lea el primer párrafo. Angie, lee el primer párrafo de este texto. La lectura. Angie. Angie. Disculpe, dice Angie que no sirve su micrófono. ¿Puede verla, Angie, o no? Diego, lea, por favor. La lectura de textos narrativos nos permite conocer otras realidades, cultura y formas de pensar. A lo largo del tiempo, los diversos subgéneros narrativos, tales como la ciencia ficción, el terror y el misterio, el realista, el humorístico o el policíaco, nos han mostrado la manera de imaginar otros mundos, planetas lejanos y hasta lugares tenebrosos. Nos han provocado emociones, incluso aquellas que nunca antes habíamos experimentado, mediante sucesos y realidades alternas. Incluso nos han trasladado a sitios fantásticos. La narrativa literaria no solo nos muestra múltiples facetas de realidad y mejora nuestro conocimiento acerca de ella, sino que mediante sus creaciones modifican nuestra forma de ver el mundo que nos rodea, además de que crea otras realidades que sean extrañables y revelan mucho acerca de la naturaleza humana. Es por ello que leer diversos cuentos y novelas desarrolla nuestra inteligencia y capacidad de imaginar y sentir. Muy bien. Lo que nos plantea este primer párrafo, en el placer de la lectura, es que nosotros podamos trasladar nuestra mente, nuestro ser, en el mundo que nos plantean los diversos escritores según sean los géneros y subgéneros a los que somos afines. Hay a quienes les gustan las mangas, quienes les gustan las epopeyas, quienes les gustan las fábulas o leyendas o mitos. Hay quienes les gusta la novela romántica, de aventuras, ciencia ficción. Cada uno de nosotros tenemos diferentes aficiones o inclinaciones a ciertos tipos de lectura. Bueno, y hay algunos que no nos gusta leer, pero sí nos gusta, por ejemplo, el cine, y muchas de las películas que hemos visto a lo largo de nuestra vida parten de un texto narrativo que nos ayudan a visualizar otro mundo. Y es interesante cómo el ser humano, cómo el hombre, cómo la humanidad siempre ha pretendido escapar de su realidad y crear una realidad alterna mediante estos escritos. Es de llamar la atención cómo a través de su capacidad describe un mundo, crea un universo,
crea unos personajes, desde una novela realista hasta una novela de ciencia ficción. Lo que comparten en común es esa capacidad creativa. Aunque el escritor de una novela o un cuento histórico se base en hechos reales, en personajes reales, siempre hay un elemento creativo que el escritor ha puesto por alguna razón. ¿Quién de ustedes sabe qué es un vórtice? O portal. Isaí, ¿le gusta la ciencia ficción? Sí, maestro. ¿Se acuerda qué es o ha visto qué es un vórtice o portal? ¿Es algo que te teletransporta a otro lado? Algo así tengo entendido. Ándale. Por ejemplo, por medio de los portales o los vórtices, nosotros podemos ir a mundos paralelos. Vamos a estar a realidades paralelas. Existe un mundo en aquí, 2021, diciembre, y existe otro mundo paralelo. Y esos mundos paralelos hay veces coinciden por medio de vórtices o portales donde uno puede entrar y salir. En cuestiones de ciencia ficción, es muy común que se usen estos recursos de los vórtices, pero es muy común el escape que hacemos los seres humanos. ¿Por qué pretendemos escapar de la realidad? ¿Alguien se imagina por qué? Nada. Los seres humanos tenemos esa inquietud y capacidad creativa que no podemos dejar de ponerlo en práctica. Y cada uno en nuestro estado de individualidad, como seres únicos e irrepetibles, tenemos una creatividad que podemos compartir de diferentes modos. En la clase de español nos toca ver esa creatividad en los escritores o en los creadores de los textos narrativos y en los textos dramáticos. Tiene que ver con la invención y creatividad humana. Y todos podemos realizarlo, aunque no todos estamos, digamos, o no todos lo disfrutamos. El crear y el compartir es este hecho de la imaginación que nosotros tenemos. ¿Qué es el texto narrativo? Es una creación literaria inventada por la creatividad humana. El texto narrativo tiene las características de plantea una situación o una historia. Esa historia planteada lo va concatenando o encadenando con diferentes hechos, al que se le llama nudo, es decir, son pequeños amarres que van haciendo que la historia en sí misma se vaya uniendo y vaya teniendo una secuencia o una unidad por medio de los nudos que se van haciendo a través de la historia que se está contando. Algunas veces es conocido como desarrollo esta especie de nudo. Llega un momento en la que el escritor o el autor de la obra plantea
una posible solución o crea un ambiente de máxima tensión. A eso se le conoce como clímax. Y al final da una solución. Puede ser una solución cerrada, donde ya no permite continuar la historia, o puede ser abierta, donde la historia, como concluye la historia, da pie a inicio de otra historia. Y a esto se le conoce como desenlace. Esos son los 4 elementos que debe tener un texto narrativo: un planteamiento, el nudo, que es la historia que se va contando, el clímax, que es el momento de mayor tensión o la propuesta de una solución, y la conclusión, que es cómo termina la historia, que puede ser cerrada o abierta. Este texto narrativo, o esta forma de construirse el texto narrativo, va variando de escritor a escritor y depende del tipo de subgénero al que haga referencia, es el modo de cómo lo va desenvolviendo. Hoy la literatura recurre mucho a narraciones cíclicas, que no algunas veces los escritores empiezan presentando el final o el desenlace de la historia y posteriormente te van explicando cómo los personajes llegaron a este punto final. Muy bien. Vamos a tener una aproximación